Listo, nuevamente bienvenidos. Ya iniciamos entonces la grabación de esta sesión. Chicos, la idea entonces de hoy es empezar a revisar el tema de propiedad, planta y equipo, como habíamos hablado. Vamos a revisar los ejercicios que tenemos disponibles ahí en la plataforma. Vamos a hablar un poco sobre qué aprendieron sobre la parte teórica de estos temas y bueno, la idea es como tal ya dar inicio. Bueno, sobre los temas importantes que de pronto quiero comentar antes de iniciar, recuerden por favor la entrega de las evidencias, listo. Con ustedes también se dejó que era para mañana, perdón, para el sábado 8, la entrega de las evidencias. Este fin de semana voy a dejar de habilitada la fase 3 para que puedan ir revisando el material y las evidencias a entregar, ¿listo? Entonces los chicos que por favor deseen ya como tal empezar a elaborar evidencias de esa fase 3, pues lo van a poder hacer. ¿Listo? Como les digo, se los voy a dejar habilitado a partir de este fin de semana. De igual manera, pues ahí les voy a subir el cronograma en donde pues ya van a estar establecidas las fechas de cómo se va a trabajar durante este mes de marzo y parte de abril, que es cuando vamos a cerrar esta fase 3. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Como les digo, es que vayan por favor estudiando el material para que puedan ir revisando las evidencias que corresponden pues a mi parte técnica. ¿Listo? Les quería comentar también con qué instructores vamos a trabajar durante este mes. Entonces, vamos a trabajar la competencia de atender clientes, atención al cliente, que se va a manejar con el instructor Yosimar. ¿Listo? El instructor Yosimar me va a apoyar ahí en la parte de esta competencia con ustedes durante este mes de marzo. Regálenme en un momento, yo les doy las fechas en las que estamos proyectados para trabajar. Bueno, van a tener al instructor Yosimar con la competencia de atender clientes del 15 al 28 de este mes, ¿listo? Vamos a estar trabajando con la instructora Mónica Chivatá en la parte de protección ambiental del 3 de marzo al 21, ¿listo? Ella también ya está pendiente para realizar la conexión con ustedes. No se pudo conectar esta semana, pues aún no han asociado la ficha como tal para que ella pueda observar su plataforma. ¿Listo? Ella me comentó que ya para la siguiente semana es probable que ya esté entonces ahí habilitada. Ella estaría trabajando los días pues alternos que no están trabajando conmigo. Listo, para este caso entonces serían los lunes y los miércoles. Conmigo pues vamos a seguir trabajando los martes y los jueves como lo venimos haciendo durante este tiempo, ¿vale? Entonces, nuevamente, instructora Mónica, protección ambiental del 3 al 21 de marzo, atender clientes del 15 al 28 de marzo, van a trabajar este mes una jornada, un día, de lo que tiene que ver con hábitos saludables, listo, que también se denomina cultura física. El instructor se va a conectar con ustedes en una sesión en la cual pues van a ir avanzando en los temas que corresponde pues como tal a la competencia. Esta competencia de hábitos saludables se va a repartir durante estos meses de aquí a junio, ¿listo? Entonces, por cada mes van a tener una sesión de esta competencia de hábitos saludables con el fin de que ya pues en el mes de junio, cuando ustedes terminen formación, ya va a estar completamente pues calificada esta parte o esta competencia. Y de igual manera pues vamos a continuar con el trabajo de bilingüismo, listo, durante este mes de marzo, como se ha venido trabajando con el instructor, ¿vale? Entonces, obviamente, pues van a estar trabajando conmigo durante estos 15 días del mes. Exactamente vamos a trabajar hasta el 15, para empezar a revisar pues todos estos temas que nos competen a la parte técnica. De pronto, si yo reviso que no, cómo vamos en temas, pues la idea es seguir de pronto conectándonos, pero lo que quiero es que si de pronto se sienten
saturados de pronto en información, porque es que eso es lo que no quiero. Como ven, vamos a trabajar varios instructores, cada instructor como tal va a dejar sus actividades, entonces por eso como que nos repartimos las fechas, ¿sí? Porque la idea es pues que ustedes logren como tal completar estas evidencias y estas calificaciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna solicitud? ¿Algo que quiera decir hasta este momento respecto a lo que les estoy comentando? ¿No? Listo. Bueno, entonces de igual manera, pues los instructores, cada uno de nosotros vamos a estar ahí conectados en las fechas como tal que establezcamos o en los días, que son los que nosotros pues vamos a ir comentando. Igual yo voy a hablar con el instructor Yosimar para confirmar qué días exactamente se va a conectar con ustedes pues para las sesiones. La instructora Mónica sí me comentó que serían los lunes y los miércoles, según entonces como vayamos a ir revisando esta información. ¿Listo? Importante, chicos, invitarlos nuevamente a que estén súper motivados a realizar las actividades en la plataforma. Pilas, ya estamos en el mes de marzo, ya falta poco, no se desanimen. Por favor, los que tengan preguntas, ahí yo pues estoy pendiente en plataformas, si de pronto necesitan ahí como algo adicional, pues realmente no, si me demoro no es porque no les quiera contestar, sino que a veces pues tengo tiempo limitado, también he estado trabajando en el SENA de manera presencial, entonces pues tengo ciertos espacios de tiempo en los que sí puedo contestarles, ¿listo? Pero de igual manera, nuevamente enfocarlos, que este tipo de formación pues también depende en un 90% de ustedes como aprendices, porque como ven pues los instructores como tal somos acá el apoyo para ustedes, para que vayan revisando la información, vayan realizando preguntas. Lo importante de pronto también de esta parte técnica, como se ha venido realizando con el instructor desde el año pasado, pues se les han venido explicando los temas como para reforzarles como tal la información porque nos parece pues importante. ¿Listo? Entonces ya, sin más preámbulos, recuerden nuevamente, entrega de las evidencias por favor con los tiempos que les entregué en la plataforma. Este fin de semana también ya les voy a dejar calificado los trabajos o las evidencias que ya me enviaron. Ya tengo ahí la visibilidad en plataforma, ya puedo ver los aprendices que ya me enviaron las evidencias. Entonces, este fin de semana como tal les envío la calificación y las retroalimentaciones respectivas sobre las evidencias entregadas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar como tal el tema de hoy. Un momento, porque... Listo, ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo mi Excel, chicos? Me confirman, por favor, me confirman si es visible los datos. ¿Quién Sí, de pronto señora. me puede confirmar? ¿Sí? ¿Están viendo ahí Sí, bien los números? sí, señora. Las cifras, listo, perfecto. Entonces, en este tema de propiedad, planta y equipo, en la sesión pasada, pues ya estuvimos hablando de la parte teórica sobre este tema, ¿cierto? Estuvimos hablando que esta propiedad, planta y equipo, pues son todos aquellos de pronto tangibles, ¿cierto? Porque son la característica de la propiedad, planta y equipo, que está representada en construcciones, vehículos, maquinarias, equipo de cómputo, ¿cierto? Y todo aquello demás que hace parte de la empresa y que contribuye como tal a la ejecución de su actividad, que con lo mismo pues va a traer unos beneficios económicos a la empresa, ¿cierto? Entonces, este tipo de propiedad, planta y equipo, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, hablamos también de depreciación, que vimos que la depreciación entonces es disminuir el valor proporcionalmente durante la vida útil de esa propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo también hablamos de un tema del deterioro, ¿cierto? Este deterioro es un tema que ya venimos tocando bajo NIF, que es también pues disminuir ese valor o qué tanto valor ha perdido como tal esa propiedad, planta y equipo durante el tiempo. A eso se refiere el deterioro, ¿cierto?
qué tanto ha perdido valor mi activo o mi propiedad, planta y equipo durante el tiempo pues que lleva en uso. ¿Listo? Entonces, en la plataforma encontramos este archivo que se denomina ejercicio anexo 5, de pronto para que lo puedan ir revisando allá. También para los que de pronto no pueden ver esto, de pronto no pueden ver muy bien los números en la pantalla. Espérame, reviso. Les agradezco si por favor ven a alguien conectadito o pendiente pues por la conexión. Qué pena eso. Le den ahí a aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces, en este anexo 5 vamos a encontrar unos ejercicios, ¿listo? Que son los que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, vamos a tener esto para la compra de un activo, ¿listo? Para este caso, bueno, se realiza una compra del activo en 40 millones de pesos, ¿sí? Eso fue lo que inicialmente costó este activo. Pero resulta que el activo como tal no se va a pagar todo en el momento de la adquisición, ¿cierto? Únicamente pues se va a dar una cuota inicial de 15 millones de pesos y el restante se va a financiar o se va a realizar un pago como tal eh, con alguna entidad, se va a hacer como tal un apalancamiento para poder adquirirla, ¿listo? Entonces, inicialmente vamos a dar esos 15 millones de pesos. Estos 25 a que hacen referencia, pues al valor del activo como tal, menos el abono inicial. Estos 25 millones va a ser lo que vamos a llevar ahí. Se puede decir como lo que vamos a prestar o el dinero que vamos como tal a amortizar a ciertas cuotas, como nos van a decir acá. Acá nos dice que ese dinero lo vamos a pagar durante un tiempo de 10 periodos, ¿listo? Con un pago mensual de 2.500.000. Nos están diciendo que lo adquirimos con una tasa de interés del 2% y que la depreciación de este como tal activo va a ser una depreciación del 10% anual. ¿Listo? Entonces acá como tal nos están dando la información relevante o que requerimos como tal para revisar este tema de el deterioro y la amortización pues como tal de este activo. Acá no nos están diciendo pues que no nos están hablando que vamos a dejar ningún valor residual de este activo, sino que nos piden que revisemos entonces el tema de cómo van a ser estos pagos de estos 25 millones que quedan durante 10 periodos con esta tasa. Para eso realizamos o vamos a ir a efectuar como tal esta fórmula. Chicos, ¿para qué nos va a servir esta fórmula? Esta fórmula nos va a servir para determinar un factor, ¿listo? ¿Y para qué nos va a servir ese factor? Para decir, bueno, de esa cuota que me están diciendo acá que pago mensual, ¿cuánto vamos a abonar en capital y cuánto abonamos en intereses en cada uno de esos 10 periodos? ¿Listo? Entonces, nuevamente, con esta fórmula vamos a hallar un factor que es con el cual podemos determinar el capital y los intereses de un pago mensual que ya nos están dando acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hallar de esa cuota de 2 millones de pesos, qué tanto abonamos a capital y qué tanto abonamos a intereses. Como ese dato pues no nos lo está dando el ejercicio, ¿cierto? Vamos a tener que hallar el factor, que es este dato de acá, con la fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a llevar ese valor. Acá nos están mostrando, igual lo podemos hacer en la calculadora. Nos están diciendo que sería esta partecita de acá adentro para hallar el factor 1 más la tasa, que es este 2%, a la 10. Si ustedes observan, en cada uno de estos 10 periodos que nos están diciendo acá, ¿cierto? Acá nos está diciendo, voy a anotar acá, voy a resaltarlo con color morado,
Acá están los 10 periodos de los que nos están hablando allá. ¿Listo? Entonces, listo. 10 periodos son estos 10 periodos de tiempo en los que vamos a pagar estos 25 millones de pesos restantes. ¿Vale? Nos están diciendo que la cuota, el pago mensual es de 2.500.000. Listo. Ese dato ya lo conocemos, son 2.500.000 lo que pago por cada uno de esos periodos. Entonces, acá en el factor, como se puedan dar cuenta, pues les voy a ir mostrando. Acá me aparece menos 10, acá ya me va a ir menos 9, menos 8, ¿por qué? Porque este factor pues se va hallando gradualmente dependiendo de cuántas cuotas faltaría por pagar. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta acá en el periodo 1, pues aquí cuántas cuotas son. Hasta el momento, pues aún están pendientes 10 pagos. ¿Listo? Y acá, en el último, pues ya nos va a quedar que es 1 correspondiente a un periodo. ¿Listo? Entonces, este factor se va a hallar de manera gradual. Entonces, el primero por 10, según la cantidad de periodos, como ven, va de forma descendente. ¿Listo? Acá la parte exponencial o el n, que significa tiempo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Chicos, por favor me confirman. Los que no, por favor pregunten. No tengan miedo, pregunten de una vez. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o si lo van entendiendo de esta forma como lo estamos haciendo? Cuéntenme. ¿Sí han Profe, entendido? Sí, señora. Sí. Sí, señora. profe, Listo. ¿Sí? ¿Sí, ¿A mí señora? me puede volver a explicar, yo, por favor? Bueno, em, cuéntame. ¿Sí? lo que pasa es que la parte antes de la depreciación del 10%, sí la entiendo. De ahí para allá, no. Bueno, no sé, ¿qué no has entendido? ¿De pronto lo de esta tabla? Voy a volver a Sí, tomar los datos. Hay un pago eh, mensual de 2.500.000, ¿listo? Nos dijeron, listo, yo voy a sacar hoy 25 millones de pesos prestados para pagar esa máquina, ¿listo? 25 millones de pesos. Necesito sacar prestados para poder pagar la máquina. ¿Por qué? Porque yo solo tengo 15 millones de pesos, que fue los que di como cuota inicial. ¿Listo? Entonces, estos 25 millones de pesos los estoy sacando un préstamo como tal para poderlo, pues para poder pagar esos 25 millones y ahí completar la plata de la máquina. Resulta que ya la tenemos, ya la completamos, el banco me lo prestó. ¿Listo? Entonces yo ya pagué allá mi máquina y ese activo valió o tuvo un costo de 40 millones. ¿Listo? Ahí me dice que el banco me está diciendo a mí, o la entidad financiera o la entidad con la que realizó el apalancamiento, me dice, debe pagar una cuota mensual de 2.500.000. ¿Listo? 2.500.000 es lo que yo debo pagar cada mes. ¿A cuánto tiempo lo saqué? A 10 periodos. Que si acá me está hablando de pago mensual, pues entonces serían 10 ¿qué? 10 Meses. ¿qué? 10 10 meses. Bien, meses. meses. 10 meses porque me están diciendo que yo voy a hacer un pago mensual de 2.500.000 y el tiempo son 10. ¿10 qué? 10 meses. En 10 meses yo voy a pagar esos 25 millones, ¿listo? Mensualmente voy a pagar 2.500.000 de cuota con una tasa de interés del 2%. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Nos están diciendo tasa, nos están dando el periodo, nos están diciendo que hay un pago mensual. Y el tema de la depreciación todavía no lo hemos tocado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya tenemos el dato de lo que es el apalancamiento pues, o la forma como tal, financiamos esos 25 millones que
no teníamos en el momento de la compra de la máquina. Ahora vamos a venir a hacer pues esta como tal, esta tablita de a lo que corresponden pues esos 10 pagos que voy a hacer. Como ven acá, 10 pagos, o sea, 10 meses, y cada mes voy a pagar 2.500.000. ¿Listo? Porque a mí ya me establecieron que 2.500.000 es mi cuota. Pero ¿qué pasa? Me falta determinar cuánto abono de capital y cuánto abono en intereses. ¿Listo? Para eso podemos llevarlo a esta fórmula, esta partecita acá de la fórmula. El que dice 1 más I, que 1 más I, ¿qué es? ¿Esta I qué es? ¿Esta I minúscula qué es? Interés. La tasa de interés a la menos N, y menos N ¿qué es? ¿N qué es? Número de ¿Qué es periodos. N? El número de periodos o el tiempo. ¿Listo? Entonces nos dice que con esta fórmula de acá, yo voy a poder determinar para cada cuota de 2.500.000 cuánto corresponde a capital y cuánto corresponde a intereses. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esta parte? Nuevamente, para calcular el factor que va a determinar de la cuota que tengo ya establecida mensual, cuánto aporto a capital y cuánto aporto a intereses. ¿Listo? Ahora, si vamos a revisar el tema del factor. Les venía diciendo, como son 10 periodos, para el primer pago, ¿cuántas cuotas están pendientes? ¿O cuántas cuotas faltan? ¿O cuántas cuotas son? 10. De modo que en la cuota 2, pues ya no van a hacer falta 10, faltan 9. Y así sucesivamente, entonces aquí ya iríamos que faltarían 8, acá 7, acá 6. ¿Sí ven? Ay, espérenme. 6, 5 y para que en el último periodo eso iría con N tiempo 1, que ya sería como tal el tema del último pago. Hasta ahí vimos para qué es este factor. Entonces, bueno, si llevamos 1 a la I, vamos a hacerlo allá en las calculadoras. 1 más I, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 1 más I? 2%, el 2% más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto les dio? 3. ¿Cuánto? 3. ¿3? 1.02. 1.02. Bien, bien. 1.02. Entonces, ese 1 cada vez acá nos va a dar 1.02 a la menos 10. ¿Listo? Vamos a llevar siempre ese 1.02 que nos da acá, 1.02 elevado al exponente menos 10 para este caso. ¿Por qué? Porque iniciamos con menos 10 porque son 10 periodos. Acá 9 porque sería esto de los 9 periodos que faltan. 8, 7, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que en el último periodo eso debe ir por menos 1 en tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a determinar el capital? Para eso hallamos este factor. Entonces vamos a multiplicar la cuota por este factor y nos va a dar el valor que realmente estamos pagando por el capital en esta cuota 1, ¿listo? En esta cuota 1, con esos 2.500.000 que pago, estoy abonando esto a capital. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto estamos abonando a intereses? Pues sería la diferencia entre los 2.500.000 de la cuota menos el valor del capital. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas?
¿Dudas, inquietudes? ¿Lo entendemos? ¿O volvemos a revisar algo? Sí. Profe, sí, yo tengo una duda, todavía no me queda claro. Cuando decimos ¿Sí? ala, cuando tú dices elevado ala, ahí estoy un poco confundida. ¿Tú me podrías explicar esa parte? Qué pena con los demás compañeros que sí entienden. Es esta parte de acá, compañera. Este símbolo significa exponente o elevado a. Eso es potenciación, elevado a. Ustedes en la calculadora lo van a encontrar como x a la y, como la y pequeñita ahí arriba sobre la x, ¿sí? Esto es potenciación, elevado a. En el computador, en sus computadores va a aparecer este símbolo. En las calculadoras, como les digo, va a aparecer como x a la y. De igual manera, si ustedes lo buscan en su calculadora científica de sus celulares, va a aparecer de la misma manera. Ya le voy a mostrar acá. No sé si, espera, me voy a mirar acá a ver si de pronto, no sé si se ve. No sé. Acá en la calculadora científica, pueden buscar la calculadora científica y es este que se llama, aquí aparece como X y arriba aparece una Y pequeñita. Casi, o sea, desde acá no se ve. Pero Profe, tienes que ya lo encontré. compartir pantalla, pero de tu cámara. Debes compartir la cámara porque estamos viendo es el escritorio de tu computador. Pero igual no se ve. Espérame, ¿ya? Ahora sí. Es que ahí se les va a ver al revés adicionalmente, porque la cámara creo que mira ahí al revés. Acá hay uno que Ahí, dice ahí. X a la Y, que se ve la Y pequeñita ahí. En la calculadora, busque la calculadora científica de su celular. ¿Listo? Ahí en su celular, busque la calculadora científica, va a aparecer algo ahí como una X y arriba una Y. Eso es potenciación y eso es lo que vamos a realizar acá. Entonces, al 1.02 lo vamos a llevar a la potencia de menos n, que sería el periodo de tiempo. ¿Listo? Ya la pudieron encontrar allá en sus calculadoras. Igual acá acá como se muestra en el ejemplo, para el computador es este símbolo. Este es el símbolo de potenciación. ¿Cómo sale en el computador? Mi computador es algro, bueno, sí. Y el símbolo que me aparece ahí al lado del Enter. Instructora no está compartiendo pantalla. Ya. Este símbolo, listo, ahora sí lo están viendo. Este símbolo es el que les va a aparecer en el computador. ¿Listo? Con las letras algere, bueno, algere, y el símbolo como tal al mismo tiempo. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo en mi teclado. Mírenlo. ¿Listo? Para que de pronto lo puedan hacer allá en sus equipos o en su celular con lo que ya les comenté X a la Y. ¿Listo? Entonces quedó claro esto que es potenciación. Cada vez que vean este símbolo es porque está elevado a o estamos efectuando una fórmula de potenciación. ¿Listo? Entonces, con esto ya queda determinado pues cuánto vamos a pagar de capital y cuánto de intereses. Por ende, pues realizamos una sumatoria acá de cuánto pagamos por intereses, cuánto pagamos por capital y en total cuánto dinero se desembolsó. ¿Listo? Que, como ven, fueron los 25 millones. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Sí? Profe, ¿te puedes devolver un momentico a la fórmula? Eso. ¿A cuál? ¿A esta?
Sí, a la que nos estabas explicando con la suma de las teclas del computador, porque yo hoy sí estaba perdida con el computador, gracias. ¿Qué esta suma? ¿Esta? ¿O cuál, compañera? Sí, La del profe. factor. Esa. ¿Listo? Entonces esta sería la suma de esta columna. La suma de esta columna nos da estos 22.456.000 y la suma de los intereses nos da los 2.543.537. ¿Listo? Entonces lo que pagamos por capital, lo que les decía, el total de lo que pagamos por capital, el total de lo que pagamos por intereses. Pagando 10 cuotas de 2.500.000. Profe, es la fórmula, ¿Esta? el factor. Ujú. Sí, la que nos estabas enseñando arriba, exacto, ahí. Recuerden que esto, ¿por qué tiene estas llavecitas? Porque lo dejamos fija la tasa, ¿cierto? Que es este 2%. ¿Listo? Que eso cómo se hace en el computador. Con control al F4, ¿cierto? O hay otra fórmula para otros computadores que es el FNF4. Una tecla que se llama FN, ¿no? No la letra F y la letra N, no. Una tecla que dice FN. Una única tecla. ¿Listo? Como ven, ahí está fijo para que siempre me quede con esa tasa del 2%. ¿Continuamos? Listo. Entonces, Sí, ¿cómo profe. vamos a determinar en la contabilización? Esta sería la parte ya como tal de la contabilización de como tal de la compra de ese activo. ¿Listo? Voy a ponerle acá esto que son sumas iguales. ¿Listo? De pronto no se vayan a confundir. Listo ahí. Bueno, la propiedad planta y equipo, entonces, ¿cuánto costó? ¿Listo? ¿Qué costo tiene como tal? Recuerden pues que como tal lo que hicimos acá fue dividir el capital de lo que corresponde al interés, ¿cierto? Los intereses pues son un gasto por interés. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo efectivamente pagué por capital, eso sí es lo que corresponde al valor del activo, en este caso. ¿Listo? Ahí para sumarlo. Acá lo que estamos haciendo es sumando estos 22.456.000 más estos 15 millones que di como cuota inicial para que la propiedad planta y equipo me da un valor de 37.456.463. ¿De dónde salió nuevamente este valor? De los pagos que yo hice pues durante esos 10 periodos correspondientes al capital más los 15 millones que di como cuota inicial. ¿Listo? Eso nos da esos 37.456.463. ¿Qué estamos haciendo acá? Sacando el dinero de bancos, 15 millones, que fue el valor de la cuota inicial. Bueno, ahí nos está diciendo, ¿de dónde sacamos ese dinero? Lo sacamos del banco. Teníamos allá disponible en la cuenta bancaria 15 millones, entonces acá lo que estamos haciendo es llevarlo al crédito para sacar esos 15 millones de pesos del banco. Y acá vamos a llevar a una cuenta por pagar. ¿Por qué cuenta por pagar? Porque estamos diciendo que lo vamos a llevar a un pago de 10 periodos, o sea, desde el inicio nos queda pendiente por pagar. ¿Qué valor? Ese valor que ya hallamos del capital, 22.456.463. De esa manera, pues ya nos da acá las sumas iguales. Pregunta de esta parte. Preguntas. Preguntas. Esa sería la contabilización de la compra de ese activo. ¿Listo? Preguntas hasta acá, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
¿Continuamos? Listo. Entonces, acá nos está mostrando cómo es que se hace, pues, el pago mensual, cómo se contabiliza cada uno de esos pagos mensuales, ¿listo? Entonces, nos están diciendo que cada pago que yo hago en el mes, cada cuota es de 2.500.000. Entonces, en créditos, voy a hacer esto mismo acá, para que miremos que sí nos dan sumas iguales, ¿listo? Ahorita guardo. 2.500.000 es lo que saco del valor de la cuota mensual. ¿Cómo lo estoy pagando? Lo estamos pagando con una transferencia, lo estamos sacando allá del banco. ¿Listo? Salen del banco 2.500.000, por eso lo llevamos al crédito. Ahora, la contrapartida, o para que se cumpla la partida doble, entonces, ¿qué decimos? Resulta que esos 2.500.000 estamos pagando un capital y unos intereses. ¿Listo? Los intereses, voy a anexar una columnita adicional porque me parece interesante que revisemos de una vez el tema de las cuentas. ¿Listo? Entonces, la propiedad planta de equipo en el inicial, esto iría en la cuenta de la 15, ¿cierto? Esto sería la 11, 10. La cuenta por pagar que iría en una 2335. Acá estamos entonces haciendo el primer pago. Vamos a empezar a descontar de estos 22.456.000. De estos 22 millones vamos a empezar a descontar aquí cada uno de los pagos. ¿De dónde sale este valor? 2.050.871 de la columna del capital, y es este primer pago que estamos haciendo. ¿Sí lo vemos acá? Voy a dejarlo en color naranja. En el primer pago estoy abonando a capital 2.050.871. Entonces acá estaba 2335. Cuando nace esta cuenta, nacen, aumentan ¿en dónde? En el crédito, ¿cierto? Porque es un pasivo. En este caso estamos disminuyendo o cancelando, disminuyendo este valor, por eso lo llevamos al débito. ¿Listo? Capital, por esta primera cuota, 2.050.871. Y acá nos dice que estamos pagando unos intereses por valor de 449.129, que son los que están acá relacionados. ¿Listo? Esta cuenta que es de la 53 de intereses, y aquí iría la 1110 de bancos. ¿Listo? Entonces acá ya vemos que esto corresponde a los 2.500.000 del pago de una cuota. ¿Listo? Acá esto entonces sería cada uno de los periodos, cada uno de los 10 meses, llevaría la contabilización de esos pagos de esta misma manera. ¿Qué pasa? Pues que en cada periodo va a cambiar ¿qué? El valor del capital, ¿cierto? Y lo que voy abonando en intereses, teniendo en cuenta esta tablita que elaboré, ¿vale? Acá está el ejemplo de esa primera cuota. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Continuamos. ¿Listo? Entonces acá también nos está hablando de lo siguiente y nos dice, ahora sí vamos a empezar a revisar el tema de la depreciación. Nos dice que este tiene un 10% de depreciación anual. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos costó a nosotros ese activo? Los 37.456.463. ¿Qué estamos haciendo acá? Voy a mostrarles acá, entonces. Si esto fue lo que me costó mi activo, ya lo tengo como tal contabilizado en ese valor, me está diciendo que cada año, ¿cierto? ¿En dónde dice cada año? Acá dice depreciación 10% anual.
cada año se deprecia por un valor de 3.745.646. Esta sería la depreciación anual. ¿Listo? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? Por la vida útil de este activo. ¿Listo? Entonces, nos dice que cada año va a tener una depreciación de 3.745.646. ¿Qué nos están mostrando en este cuadro? En este cuadro estamos observando la contabilización mensual de la depreciación mensual. ¿Listo? ¿Cómo puedo observar esa parte? Pues yo voy a dividir, si en un año, este es el total de la depreciación, pues lo voy a dividir en los 12 meses. Por ende, cada mes de depreciación, yo debo ya elaborar como tal un asiento cada uno de los meses donde yo descuente 312.137. ¿Listo? Entonces acá es donde vamos a llevar el gasto por depreciación y la depreciación acumulada. ¿Cuál es la cuenta de gasto por depreciación? ¿Cuál es? Búsquenla ya en su plan único de cuentas. Está en la 51, ¿qué? O 52, ¿qué? ¿Ya la encontraron? No es 5160, 5160. pero maquinaria y equipo 516010. Bueno, en este caso, bien, en este caso lo que estamos revisando, no, pues no nos están explicando como tal qué es, pero por el tiempo, por acá dice que son solo 10 meses para esta cuota, pues acá no nos están dando como tal, no nos están comentando qué es, ¿no? Solo nos dijeron que era una propiedad, planta y equipo, para de pronto saber en dónde va como tal contabilizado. Entonces sí, dejémoslo en la 5160, que es como tal el de la depreciación, ¿cierto? Depreciación es 5160. Y la depreciación acumulada, ¿esa en dónde va? Esta va en una cuenta del activo. ¿Cuál es esa cuenta de depreciación acumulada? 1592. Bien. Bien, la 1592. Esta cuenta, ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Una cuenta del activo al crédito? Las cuentas del activo, ¿cuándo van al crédito? ¿Cuándo están qué? Cuando están restando. Cuando están restando, cuando se están cancelando, se están disminuyendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Naturaleza de las cuentas? Sí. Sí. Sí, Los señora. activos disminuyen y se cancelan en el crédito. Resulta que acá no hemos creado nada al débito como tal de este concepto de depreciación. ¿Cómo funciona este tema y cómo nosotros lo observamos como tal allá cuando se vaya? Ay, nuevamente se me olvida que no está guardando ahí. Cuando veamos allá el activo, resulta que nosotros siempre, digamos, en el balance general o en ese estado como tal, vamos a ver este activo, siempre lo vamos a ver por esos 37.456.000. Allá nos dice que, bueno, sea es una maquinaria, vamos a poner ahí que es una maquinaria, allá en su balance. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos esta maquinaria, entonces la maquinaria está en el activo por ese valor de los 37.456.000. Cada año lo vamos a seguir viendo de la misma manera, por el mismo valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fue el valor al que inicialmente reconocimos el valor de ese activo.
El reconocimiento inicial de ese activo fue por ese valor. ¿Listo? Pero resulta que él ya lleva una cantidad de años en uso, por lo cual se va a venir depreciando de manera mensual. ¿Listo? En sí se contabiliza mensualmente, pero digamos uno establece un porcentaje por el año, teniendo en cuenta que la vida útil del activo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a empezar a revisar porque hay varios temas. Yo puedo, digamos, decir que todos los años se deprecian un valor teniendo en cuenta la vida útil de ese bien. Un ejemplo, si el activo en este caso cuesta 40 millones y 40 millones, voy a hacerlo acá. Ese activo nos cuesta 40 millones y nos están diciendo que 40 millones y nos dicen que ese activo va a tener una vida útil de 5 años. ¿Cuánto depreciaríamos ese activo mensual por método de línea, anual por método de línea recta? Dividimos los 40 millones en ¿cuánto? En los cuántos años que tiene el activo. ¿Cuántos años dijimos que vamos a poder usar ese activo? 5 años. 5. ¿Cierto? Dijimos que compramos ese activo en 40 millones y lo vamos a tener, lo tenemos en vida útil de 5 años. Los 40 millones los dividimos en los 5 años y ¿cuánto nos da? Que anualmente lo vamos a depreciar por ¿cuántos millones? Por 8, ¿cierto? 8 millones de pesos anuales, que cada mes pues voy contabilizando lo correspondiente al 8 millones dividido en los 12, en cada uno de los 12 meses del año. ¿Listo? ¿Sí entendimos esa parte? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, acá nos está diciendo que tenemos esta maquinaria que cada año la estamos depreciando en un 10%, ¿sí ven? 10% anual. Quiere decir que esta maquinaria para ese año 1 lleva una depreciación. ¿Listo? Lleva una depreciación acumulada durante un año ¿de qué valor? De esos 3.745.000. Entonces acá es donde sucede la magia. ¿Cuánto está? ¿Cuánto en sí tengo de este activo? Pues sería la diferencia entre en que lo compré o lo adquirí o como se hizo reconocimiento inicial menos la depreciación. ¿Qué quiere decir? Que esos activos realmente en ese momento, ¿qué costo tienen? 33.710.000. ¿Listo? Acá voy a hacerles algo acá. Voy a hacerles esto acá. Porque allá en el balance ustedes lo van a ver así. 3. Bueno. Espérenme, lo volteo, ya está. Listo. Ya no me está sumando. Bueno, allá en el balance lo van a ver. Acá tendría que darme este valor positivo. En el balance como tal le van a mostrar entonces que están descontando el valor de una depreciación que llevan como tal hasta ese periodo en el que se estén elaborando los estados financieros y esos activos realmente en este momento cuestan 33.710.816. ¿Listo? Entonces, acá, como les venía diciendo, esta sería la contabilización mensual que se hace de esa depreciación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Voy a ir guardando mientras tanto el archivo. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Profe,
¿Se ¿sí? acuerda que nosotros colocamos el valor inicial de la planta y equipo en 40 millones? Mi Sí, pequeña duda señora. fue que me perdí cuando usted empezó a colocarnos, ¿cierto? En cuánto se dividía el préstamo con el banco, que en total el valor de las cuotas, los factores, la parte que está encima, y entonces cuando usted lo vino ya a reflejar en el libro, o más bien en la cuenta, porque nosotros hacemos esto, estas cuotas lo hacemos a mano, ¿cierto? Pues lo tenemos así como un borrador, pero cuando vamos a pasarlo contablemente colocamos cuenta, débitos y créditos, ¿cierto? Y a usted le dio 37.456.463, ¿cierto? Y yo digo, y Sí. entonces el balance a mí me da los 40 millones, pero solo 37.456.463. A mí me parece que hay una diferencia que todavía no logro ubicar en mi mente. ¿O fue porque usted le hizo una resta, algo? O sea, como que se me desapareció el valor absoluto. Gracias, Sí, profe, por escucharme. pues es que la cuestión estaba que en el ejercicio que está propuesto, digamos si dice que se pagan esos 10 cuotas como tal a 2.500.000 cada una, entonces que ahí estaban los 25 millones de pesos, ¿sí? Los 25 millones de pesos restantes. Pero si uno se pone a pensar y uno dice, bueno, 25 millones, 2.500.000 mensuales, pero entonces en sí intereses, esos 25 millones ya incluían los intereses, ¿sí? Entonces yo creo que o sea, ahí la diferencia está. Vamos allá. Hola, mi amor. Que la mamá está trabajando. Ya voy, amor, ya voy. ¿Sí ves que la diferencia es exactamente este valor? ¿Sí? Gracias, profe. Sí, porque es que yo decía, listo, nosotros hacemos pues las cuotas así, o sea, eso lo tenemos que hacer manual o sí, pero cuando ya lo pasamos al computador o al Excel o ya lo estamos montando en el libro contable, sí tenemos que tener como que claro la sumatoria porque después no nos va a dar, ¿cierto? Sí, O sea, se o nos sea, va a perder sí un estaría valor. bien el hecho de que el activo sí cuesta 40 millones, como se Mm, propuso inicialmente. Lo que pasa es que esos 25 millones, ahí nos estaban hablando que tenía una tasa del 2%, ¿sí? mm, Tenía una tasa del 2%. Pero entonces, como nosotros hicimos esta parte acá, que nos decían que nos los propusieron de esta manera, ¿cierto? En donde nos decían, pero de esos 2.500.000 que paga 10 cuotas, ya sabemos que en 10 cuotas son exactamente los 25 millones. Ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo así? 25 millones y me están diciendo que eso tenía una tasa de interés. Entonces ahí es donde quedaban los intereses como, entonces el activo en sí el activo en sí en el reconocimiento no fue por los 40, sino por mm. los 37 porque, pues, o sea, ahí está la cuestión con el tema del interés. ¿Cómo hicieron ellos ese trámite? O sea, ahí yo lo vi de esa manera porque yo dije, no, es exactamente la tasa de interés, entonces tiene que ver con esa tasa de interés mensual. La diferencia está exactamente en ese valor. O sea, inicialmente listo, sí, yo digo 25 más 15, pues me da 40. Ujú, Pero ese era el resulta que error en mío. esos 40 del valor están incluidos los 2.543.000 que correspondían a intereses. ¿Sí? Sí, porque cuando uno Entonces le ese desembolsa valor de los créditos, intereses, ujú, entonces ese valor de ahí sí intereses, empieza. Perdón, profe. señora, ese valor de intereses, escúchame, ese valor de intereses no es parte del activo, es un gasto. ¿Sí? Ok. Por eso es que el valor acá, en el libro, quedaba por los 37.456.463. Ah, vale. ¿Sí? Volvemos, ¿por qué? Porque el valor de los 2.543.000 corresponde a un gasto de intereses, o sea, esto va a la cuenta 53 del gasto, ¿sí? Lo que vimos que es lo que estamos contabilizando acá, cada vez de intereses, gasto por intereses, ¿sí ves? Y porque
lo que yo le estaba diciendo, profe, que es que cuando uno le desembolsan un crédito, por lo general, siempre ellos se llevan su tajada y una vez, o sea, no le dan la plata tal cual, o sea, uno pide 40 y la verdad no le No, entregan los 40, le no. entregan, sí, eso, o sea, ellos se cobran ahí en el crédito. Pero igual, digamos, cuando usted va a contabilizar un crédito, ¿sí? Cuando Sí, los se hace créditos. reconocimiento, cuando se hace reconocimiento de ese pasivo, ¿sí? Si usted sacó 100 millones, pero le entregaron, qué sé yo, de los 100 millones le entregaron 80 y algo de millones y el resto fue por ahí todo lo que le descontaron, igual usted hace reconocimiento de ese pasivo por 100 millones, ¿sí? Igual, el reconocimiento del pasivo de la deuda se hace por los 100 millones que le desembolsaron. ¿Qué pasa? Que cuando usted va, eso ya es otra cuestión ahí, el reconocimiento de pasivos, que también es lo que vamos a ver después. Entonces pasa que listo, reconocimientos, yo digo, yo debo en la 2105, debo 100 millones. Pero entonces ahí a la cuenta del gasto, en el débito, pues tengo que descontar la comisión, una comisión que me descuentan ahí, tengo que descontar otra cosa del papeleo, no sé qué, hasta que me dé como tal ya el valor de los 80 y pico millones que me entraron a la 1110 del banco. Voy a hacérselos acá para que lo vean. ¿Listo? Como para que quede claro esa parte. Entonces, de la 2105, entonces decimos que esto es una obligación financiera. ¿Listo? Acá hay un débito y aquí hay un movimiento crédito. Entonces, estamos diciendo que si yo saco un crédito por 25 millones, que en este caso era ese crédito, ¿cierto? Lo que pasa es que acá, como les digo, en el ejercicio que propusieron esos 25 millones, o sea, sí hubo ahí un desfase en cifras, pero esos 25 millones ya tenían incluido el interés y no, pues no debería haberlo propuesto de esa manera. Pero ya vimos a qué correspondía esa diferencia ahí. O sea, si yo saqué ese crédito hoy, entonces yo digo que yo debo 25 millones. ¿Cierto? En el reconocimiento de mi pasivo. ¿Cuánto debo? 25 millones. Pero resulta que el banco a mí me hace unos cobros en la 53 de esos gastos financieros, unos descuentos, él me hace unos descuentos vamos a poner un valor. Resulta que me descuentan allá de 670.000 por gastos financieros. ¿Listo? Entonces, acá que me falta determinar cuánto realmente recibí de ese préstamo, ¿cierto? ¿A dónde lo recibí? Allá me lo consignaron en mi cuenta bancaria. ¿Cuánto me consignan? El valor de lo que yo saqué menos lo que me descontaron. Y si vemos acá, me da sumas iguales. Vamos a ver si sí nos da sumas iguales o no. ¿Nos da sumas iguales? Sí nos da sumas iguales. Acá es donde vamos a poder ver lo que estás comentando de que no reciben. Exactamente, yo saqué 25 millones prestados, pero lo que realmente me ingresó, ¿cuánto fue? 24.330.000, para el ejemplo que les estoy dando acá. ¿Listo? Sí, siempre todas las obligaciones pues financieras que usted como tal tome, pues van a ser de esa forma. De pronto, ¿cuál de pronto no tendría como tal esta diferencia? De pronto cuando usted adquiere una tarjeta de crédito, ¿cierto? Porque en una tarjeta de crédito a usted le dan el cupo y hasta que usted empieza a hacer como tal pagos con esa tarjeta, pues ahí ya se van generando las obligaciones. Pero cuando es tema de obligaciones con crédito, siempre va a ser diferente el valor de la obligación como tal al valor que realmente recibe. ¿Listo? Y como les venía diciendo respecto al ejercicio, lo que pasa es que acá nos comentaron o nos dieron o nos propusieron que en esos 25 millones que sacó estaban incluidos los intereses.
Por eso es la diferencia acá que vamos a tener con el tema de reconocimiento del activo con ese valor. ¿Por qué no quedaron acá esos 40 millones de pesos? ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Ahora vamos a hablar de dos temas que es el valor razonable y el valor en uso, ¿cierto? Yo que les dije a ustedes que era el valor razonable. ¿Qué les había comentado que era ese valor razonable? ¿Alguien recuerda que hablamos que era el valor razonable? Era como el valor que yo consideraba, por decirlo así, que valía, digamos, mi equipo, ¿sí? O Bueno, la ese propiedad. valor A razonable, través, por ejemplo, los terrenos a partir de un perito que de acuerdo a unas condiciones le da un valor, pues, razonable o un valor, pues, de comercialización. bien, muy bien, eso es. Ese valor razonable es ese valor en el que está en este momento ya, pues con una persona como tal que sea experta en el tema que diga ese activo en este momento tiene un costo de tanto. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a revisar con esta misma maquinaria que habíamos comprado. Listo, resulta que estamos revisando a 31 de diciembre cuál es el valor razonable de este artículo que compramos, que puede ser una maquinaria, ¿listo? O un equipo para la empresa. Resulta que a finalizar el 31 de diciembre nos dice un experto, en ese momento ese activo cuesta 24 millones y nos da un valor en uso. ¿Qué es ese valor en uso? El valor en uso, chicos, es todos aquellos flujos de efectivo que vamos a tener durante la vida, lo que resta de la vida útil de ese activo. O sea, que si una máquina a mí me dura, un ejemplo, la máquina nos dura los 5 años, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que, en las especificaciones de la máquina nos dice que anualmente esa máquina saca, ¿qué? 100.000 productos en el año. Eso es una cifra muy poquito, pero 100.000 productos en cada año va sacando esa maquinaria. ¿Listo? Entonces, este valor en uso se va a sacar si esa máquina tenía 5 años, entonces me van a decir, listo, ya solo le quedan 4 años a esa máquina. Cada año va sacando 100.000 productos. Ahora, 100.000 productos, nosotros tenemos que vamos a venderlo más o menos a 2.000 pesos cada producto. Y ahí es donde sacamos este valor en uso. En eso que falta de la vida útil de ese activo, ¿cuánto dinero me va a rentar a mí ese activo durante esos años que le falta de vida útil? Eso es el valor en uso. ¿Sí lo entendimos? El flujo de efectivo que me va a generar ese activo durante los periodos que le restan de la vida útil. ¿Listo? ¿Sí quedó claro qué es el valor en uso? No, profe, me Señora, perdí. No, profe, Yo me apoyo a perdí. la compañera. Porque, ¿sabe bueno, qué? Yo entendí hasta que usted dijo que el equipo tenía 5 años de vida útil y que sacáramos sí, pues la deducción de cada año y mensual. Pero esta parte sí, no. El valor bueno, razonable no. Y el de uso el valor, tampoco. el valor razonable es realmente en este momento qué valor le dan a esa propiedad, planta y equipo. Hoy, ¿quién puede decir realmente cuánto cuesta ese equipo hoy? Un perito que evalúe, que revise ese activo y realmente qué valor puede tener si lo llegase a vender. ¿Listo? Se lo quisiera llegar a Entonces, vender, entonces entonces le dan un valor, ajá, señora. entonces lo que usted nos está diciendo es que, por ejemplo, yo los carros de la empresa o la maquinaria, ¿cierto? De producción, me valió contablemente 40 millones, pero comercialmente, después de tanto tiempo de uso, ese es el valor razonable en lo que yo lo puedo vender, Sí, ¿cierto? señora, a ¿O lo que no? lo puede Ajá, vender después de que ya pasó un año.
¿Listo? Como una casa Sí. que la compré por muchos Usted, millones y el tiempo ya, pues ya no vale casi nada. O un carro que lo no, la saca casa, uno el inmobiliario, no, ajá, no, el al concesionario, contrario. ¿m? Al contrario, la casa entre Vale más más. años, pues va tomando mayor valor, ¿sí? Pero un carro no. En cambio los vehículos, el día que Han usted lo perdido saque del valor. concesionario, empieza a perder valor, ¿cierto? Ujú, Sí, sí, así es. gracias. Ese es el ejemplo. Bien. ¿Y el Las valor de uso, construcciones, de dónde salió? ¿el qué? El valor de uso, porque el razonable ese sí, pero el valor de uso no, no sé dónde El salió. valor de uso, ¿qué es? Lo que les estaba diciendo. Si esa maquinaria a mí anualmente me va a generar unos flujos de efectivo, ¿por qué? Porque esa maquinaria es con la que yo, si tengo una fábrica de que empaque, qué sé yo, a ver, que empaque eh, algo que pueda empacar, a ver, que vendamos, papas, chitos, Despulpado de fruta. fruta, bueno, fruta. Esa maquinaria me va a empacar cada una de las bolsitas de fruta, cada una de las bolsitas de papa, lo que yo produzca, ¿cierto? Para eso fue que compré esa maquinaria, para eso la compré. Por eso se dice que esa máquina tiene un valor de uso. ¿Cuál es ese valor de uso? Si esa máquina, lo que yo les estaba diciendo, si esa máquina en el año me produce 100.000 paquetes, 100.000 paquetes de qué? De fruta, de papas, de más. Cada año esa máquina a mí me elabora 100.000 paquetes. 100.000. ¿Listo? 100.000. Hasta ahí vamos. Entonces resulta que por cada año, 1, 2, 3, 4, 5, me va a hacer 100.000 productos multiplicados por el valor o el precio de venta que yo tenga de ese producto, ¿cierto? Porque eso es lo que me va a traer a mí en flujos de efectivo durante la vida útil de esa maquinaria, ¿sí? 100.000 productos por el valor en el que yo lo vendo cada año, ese producto, ¿sí? De ahí es donde vamos a sacar los flujos de efectivo para, para determinar el valor en uso de esa máquina. O sea que si esa máquina tiene 5 años de uso, cada año tiene 100.000 productos que me hace. Acá, hacérselos acá abajito. Entonces, acá estamos diciendo que la maquinaria en el año 1, año 2, esta máquina tiene 5 años de vida útil en el ejemplo que les estoy dando y que cada año me saca a mí 100.000 productos. ¿Listo? O sea, pero ve que con los años va subiendo de precio, ¿sí? Lo que yo entiendo. No, ahí lo que vamos a hacer es determinar, acá lo que vamos a hacer es determinar, acá tenemos años de uso. Listo. Esto es unidades, ¿cierto? Voy a poner acá unidades. Aquí el valor en uso de la maquinaria. A mí todos los años esa máquina me produce 100.000 unidades, ¿cierto? Eso es lo que ya está establecido, que esa maquinaria por año me va a entregar a mí 100.000 unidades del producto que yo esté empacando en esa máquina. ¿Listo? Sea fruta, sea papa, sea lo que yo empaque en mi empresa. ¿Listo? Entonces, ahí nos está diciendo que obviamente nosotros vamos a vender esos 100.000 productos en un precio de venta, ¿cierto? En un precio de venta. ¿Listo? Acá pues voy a dejarlo igual. Entonces, ¿de dónde va a salir este valor en uso? Ese valor en uso va a salir precisamente de los años
de los años que me falta depreciar esa máquina, porque digamos ya estoy revisando a 31 de diciembre del año 1. Entonces, el valor en uso de esa máquina será cuánto voy a recoger yo o cuánto me va a generar a mí en los flujos de efectivo esa maquinaria durante el tiempo que le resta de vida útil. O sea, en estos 4 años que le falta por depreciarse, ¿cierto? ¿Cuánto me va a generar esa maquinaria? Para este caso, ya vimos, entonces ya vimos que es cuánto yo, o sea, esa máquina ya me dijeron que me saca 100.000 productos en el año, yo no le he cambiado, pues obviamente los precios cada año van aumentando, ¿sí? Pero digamos para el ejercicio didáctico se lo estoy mostrando que nos salga acá igual. Bueno, esa maquinaria todos los años nos va a dar a nosotros un valor de ¿qué? De 100 millones, ¿sí? 100 millones esa máquina me aporta a mí por cada año para mis ingresos. ¿Listo? Porque genero 100.000 productos por año. Y ahí es donde sale este valor en uso. Para este ejercicio, esa maquinaria tenía un valor en uso de 24.500.000. Allá lo determinamos. ¿Listo? Ya cuando vayamos acá, vamos a ver la fórmula. Vamos a ver, acá está el valor para el desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio, como les digo, nos están diciendo que esa maquinaria va a tener un valor en uso a 31 de diciembre de 24.500.000. Nosotros teníamos ese activo en 37.456.000 acá cuando lo compramos. ¿Listo? 36.456.463. Y ahí sale este valor. La depreciación acumulada sería el valor de la depreciación por el año. ¿Y cuánto cuesta ese activo? Fue lo que hicimos acá, que cuánto estamos viendo el valor de ese activo. ¿Listo? La diferencia entre el activo menos la depreciación quiere decir que yo en este momento en libros de contabilidad tengo mi activo en 33.710.816. ¿Listo? Pero resulta que la empresa pagó allá un perito y ese perito dijo, no, esa maquinaria hoy cuesta, yo le doy un valor de 24 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué estamos ahí notando? Que el valor en libros está, ¿qué? Superior al valor razonable, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice, escoja el mayor valor entre el valor razonable y el valor en uso para compararlo con el valor que tengan libros. Para este caso, ¿cuál es el mayor valor? ¿El valor de qué? El valor en uso. El valor en ¿cierto? uso. El valor en uso es el valor superior. O sea que el valor superior entre valor razonable y valor en uso es 24.500.000. Ahora sí, con esos 24.500.000 voy a poder revisar o calcular el deterioro. ¿Deterioro por qué? Recuerdan que yo les decía que es esa pérdida de valor de ese activo. ¿Sí recuerdan que les dije? ¿Qué es el deterioro? La pérdida de valor de ese activo. Acá es donde lo podemos notar. Bueno, para mí en libros ese activo estaba en 33.710.000, pero revisando con el valor que nos da el perito y el valor que nosotros tenemos proyectado que esa máquina nos va a dar durante los 4 años que le quedan de vida útil, pues de todas formas nos da una diferencia. Una diferencia que se da por 9 millones de pesos. Este valor es el deterioro. La pérdida en valor que tuvo mi maquinaria durante ese año de uso. ¿Listo? Entonces, ahora sí, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá para revisar cómo se contabiliza. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo.
Entonces acá vamos ahora sí a contabilizar este deterioro. ¿Para qué? Para que mi activo me quede en libros en 24.500.000, que eso es lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces acá vamos a contabilizar el gasto por deterioro, y acá vamos a disminuir la propia planta de equipo de la 15 en 9.210.816. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ¿cómo nos queda? Vamos a verlo. La 15, como venía este libro, voy a ponerlo acá al ladito. ¿Listo? ¿Cómo sería este libro auxiliar de la propiedad planta de equipo? Entonces, tenemos un reconocimiento de la adquisición de ese activo, ¿cierto? Por esos 37 millones, perdón, acá como la tenemos en este, bueno, 37 millones, ¿listo? Ahí entonces ya nos va a aparecer el descuento por la depreciación. Bueno. Y acá nos va a aparecer el deterioro. Voy a cambiarle ahorita el nombre. Por 9 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Que esto que tenemos acá, que es el valor del activo, menos la depreciación, menos el deterioro, o sea, este bien, si ven, este va a ser el saldo final del activo. Bueno, me voy a poner saldo del activo a 31 de diciembre. ¿Cuándo qué? Cuando hicieron como tal este estudio a 31 de este año de diciembre y cuánto costaba este bien. ¿Listo? Ya ven que sí, realmente eso es lo que nos va a quedar en el saldo de ese activo, de esa propiedad, planta y equipo, de cómo lo compré, la depreciación y ahora menos el deterioro, ahí nos da los 24.500.000, que así es como nos debe quedar el saldo como tal de la cuenta del activo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Acá, esta es la primera parte donde estamos hablando de un deterioro del activo. Nos hace falta ver ahora cuando ese activo se valoriza. Entonces, la compañera nos dio un ejemplo en cuanto al deterioro del activo. El ejemplo que nos da de los vehículos es muy acertado, porque como les decía, en el momento en el que sale el carro de la concesionaria, ahí ya pierde valor. ¿Listo? En cambio, una construcción o una edificación, pues va a surgir el efecto contrario, que va a ser la revalorización, que es el siguiente ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme. ¿Están confundidos? ¿Sí hemos entendido? Cuéntenme, chicos. Vemos el siguiente ejercicio, que ya es con revalorización. Pues más o menos, profe, yo me siento un poquito pues perdida como en ciertos aspectos. ¿Qué sería? Cuéntame. Pues por lo menos acá lo de los saldos me perdí un poquito. O sea, yo entiendo lo del valor razonable, ya entendí lo del valor de uso, pero digamos que el ejercicio que hizo ahí de la cuenta, de la adquisición, esa suma y abajo lo del gasto del deterioro, como que ahí me perdí.
Bueno, entonces acá es para revisar esa cuenta o esa propiedad, planta y equipo que está en la 15 para que realmente quede en este valor, ¿cierto? Que es el valor de reconocimiento que le vamos a hacer a 31 de diciembre de este año. Recuerde que en libros su valor está en este valor, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué hizo? Estaban esos 33.710.816, pero usted contabilizó ese deterioro, ¿sí? Allá en sus estados financieros usted solo veía el valor de la adquisición de ese activo menos la depreciación. Recuerda que lo hicimos acá arriba, que nos daba que el activo en ese momento costaba 33.710.816. Pero resulta que ese no es el valor en este momento. Realmente ese activo cuesta 24.500.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Contabilizar el deterioro, que ya lo hicimos acá, donde está perdiendo valor ese activo. Como ven, la 15 va el crédito por el valor de 9.210.816. Quiere decir que usted lo estaba viendo con el valor de la adquisición menos la depreciación, pero hay una cuestión donde están disminuyendo el valor en esos 9.210.816 que se llama deterioro. ¿Para que qué? Para que el valor que va a determinar o el valor que usted va a ver ahí que realmente cuesta el activo va a ser 24.500.000, que es como debe quedar allá el saldo de esa cuenta, que es la 15, mirando allá la depreciación y descontando el deterioro, que fue lo que hicimos acá. Adquisición a cómo lo compramos, depreciación, que fue el primer año que depreciamos en la parte de acá, y ahora, en ese mismo año, resulta que se dio un deterioro por 9.210.000. Lo que hice acá fue mostrarles que realmente ya quedaba el saldo del activo en 24.500.000. Todo esto lo vamos a ver en el estado financiero, ¿sí? ¿Sí? Señorita, cuéntame. O sea, a los 37 millones le resto la depreciación, la suma de la depreciación y el deterioro, y eso me debe dar 24.500.000, que sería el valor en uso que nos dieron en la parte de arriba, ¿sí? Sí, pero ¿por qué valor en uso? Porque resulta que la norma nos dice, toma el mayor valor entre el valor en uso y el valor razonable para compararlo con su saldo actual en libros y determinar si hay deterioro o no hay deterioro, ¿sí? Para este caso, el mayor valor entre el valor razonable y el valor en uso fue el valor en uso. Por eso tomamos el valor en uso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros revisamos estas dos cifras, ¿sí? Podemos determinar que tenemos un mayor valor en libros. Mayor valor en libros. Como vemos un mayor valor en libros, que lo que realmente debería quedar este activo, podemos determinar que hay un valor negativo en la diferencia, ¿cierto? Porque debería quedar en 24.500, pero están 33, lo tengo por un mayor valor en libros. Por ende hay un deterioro, porque debo descontar del valor en libros este valor de 9.210.816. ¿Sí ves? Este bien perdió valor. Yo lo tenía en 33.710, pero no cuesta 33.710. Debe quedarme en libros por 24.500.000, que fue el dato que tomé entre el valor razonable y el valor en uso de esa máquina. ¿Sí? O sea, vuelvo y les comento. En libros lo tenía por un mayor valor y realmente debe quedar en este valor. O sea, mi maquinaria perdió un valor de 9.210.000 y perdió ese valor se llama deterioro. ¿Listo? Ese es el valor que perdió por el uso de ese año. ¿Listo? ¿Sí, señorita? Señora. Listo. ¿Continuamos?
Cuéntenme. También para guardarlo, porque no sé por qué está en solo lectura. ¿Continuamos? Yo igual les voy a pasar este archivo. ¿Listo? Para los que de pronto no lo han venido desarrollando ahí o mirando, lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? Bueno. Hay otro tema que entonces vamos a ver lo contrario al tema del deterioro. Lo contrario al tema del deterioro, ¿qué sería? Entonces, en este caso, como vemos, estamos perdiendo valor, ¿cierto? Estamos perdiendo valor de esa maquinaria que usamos, o de este bien que usamos, o de esta propiedad, planta y equipo que usamos. Lo contrario sería la revalorización, que la revalorización sería el valor que vamos a ganar o a sumar después de comparar el valor en libros con el valor mayor valor entre el valor razonable y el valor en uso. ¿Listo? Entonces, acá ¿listo? ¿Están viendo las cifras? Sí. Acá se propuso el ejercicio. Acá se propuso el ejercicio exactamente igual al anterior. ¿Listo? Igual a este. En donde si ustedes revisan, igual que pasó en el mismo ejercicio anterior, estos 37.500.000 que dicen fueron los que se sacaron a una cantidad de cuotas o periodos, en este caso pago mensual, también tenemos un pago mensual de una cuota, un tiempo de 5 periodos que en sí son 5 meses, ¿cierto? A una depreciación del 10% anual, igual que en la pasada, tenemos una tasa de interés del 1.5, vamos a poder observar acá exactamente lo mismo que pasó en el anterior. Yo doy una cuota inicial de 35 más los 37.500 que pagué allá a las 5 cuotas, ahí nos da los 72.500.000. Pero cuando vamos a hacer el reconocimiento del activo, el activo debemos descontar ese 1.630.000, ¿cierto? Que corresponde como tal al gasto de los intereses. ¿Cómo lo vamos a ver? Igualmente como hicimos el ejercicio anterior, recuerdan que tomamos el valor total, le restamos los intereses como tal que pagamos durante ese periodo, mire, y acá nos da este valor que es a como estábamos reconociendo el activo en ese momento. ¿Por qué? Nuevamente decimos por qué, porque los intereses como tal, intereses, ¿son un qué? Los intereses son un gasto, no hacen parte como tal de ese activo. En ese reconocimiento que le hicimos acá. ¿Listo? Acá, los 35 millones que pagamos como cuota inicial, nuevamente lo sacamos de bancos y nos da una cuenta por pagar de, voy a ponerlo este color morado, de 35.869.837. ¿De dónde sale ese valor? Del valor de la parte del capital. ¿Listo? Y acá ya vemos que nos da, si lo revisamos, acá nos da sumas iguales. ¿Listo? Acá ya nos da sumas iguales, este ejercicio. Es exactamente igual que el anterior, pues como se trabaja como tal este ejercicio. ¿Listo? Hallamos igual el factor, entonces ya vimos que este factor es la parte esa que trabajamos del 1 más la tasa, al exponente n, que acá sí son 5 periodos, entonces acá iniciamos con a la menos 5, menos 4, y así sucesivamente para que en la cuota 5 o en la última cuota esto sea a la menos 1. ¿Listo?
exactamente igual al ejercicio anterior. ¿Listo? Acá hacemos el reconocimiento de ese primer pago, de esa primera cuota, como vemos acá. Pago de la primera cuota, donde el capital que abonamos son esos 6.961.000. Los intereses, que son estos 538, ¿cierto? Y el valor de la cuota, que ya acá nos habían dicho que la cuota mensual era de 7.500.000, exactamente como muestra acá, que todos los meses pagamos 7.500.000. Entonces, esto es el pago de la cuota mensual. ¿Qué es esto? Contabilización de la cuota mensual. ¿Listo? Este es el asiento de la compra del activo. Ahora, recordemos que también vamos a realizar una depreciación. Nos dice que es del 10% mensual, ¿cierto? ¿Que dónde sacamos este valor? Este valor lo sacamos de acá, ¿cierto? ¿De cuánto costó esto? A la cantidad de años de ese activo. Y esto, como este es el valor anual, esto lo dividimos en 12. Ah, pues pucha. ¿Qué pasó acá? ¿Sí lo tomé bien? Ya me está... Sí, acá hay como un error, o si no fue que yo no lo llevé al 10. Ah, es que... Perdónenme la vida. Lo multipliqué primero por el 10%. El valor del activo por la tasa de depreciación anual, que es el 10%. ¿Listo? Así. Nos da que en el año lo depreciamos por este valor, pero lo que estamos haciendo acá, en este asiento, es la depreciación, contabilización de la depreciación mensual. ¿Cierto? Listo, que es por este valor. Ahora, venimos ahora sí a revisar la siguiente parte, que ahora sí viene la diferencia con el ejercicio anterior. Resulta, bueno, que acá nos dice que ese activo lo compramos lo mismo en los 70, 869, 837, que trae una depreciación anual de 7.086.000, ¿cierto? Por ende, en este momento en libros, yo tengo que este activo, ¿cuánto lo tengo en libros? En el valor del costo menos la depreciación, o sea, en libros ese bien o esa propiedad planta de equipo lo tengo en 63.782.854. ¿Listo? Resulta que le pagué a un perito que me dio un valor razonable de 65 millones y revisando el valor en uso de la maquinaria, me dice que en valor en uso solo me queda que es un valor de 53.500.000. Que la norma dice, escoja el mayor valor entre valor razonable y valor en uso. El mayor valor entre los dos, ¿cuál fue? El del valor razonable. O sea que en este momento realmente esa maquinaria, ¿cuánto cuesta? Esa maquinaria realmente debería estar en mis libros por 65 millones. ¿Listo? ¿Listo? Pero en este momento está en este. ¿Qué quiere decir? Que debo aumentar el valor en libros, ¿cierto? Porque debo llevarlo de 63.782 a 65 millones. Entonces acá determinamos que hay una ¿qué? Revalorización, una valorización de ese activo, donde estamos aumentando como tal el valor de ese activo. Entonces, si recuerdan, acá
lo que hicimos cuando calculamos o contabilizamos ese deterioro, acá la cuenta 15 la llevamos al crédito para disminuir el valor del activo. Acá en la revalorización pues va a pasar lo contrario. La 15, que es la que ven acá, de propiedad, planta de equipo, va en el débito para aumentar el valor del activo en el 1.217.000 y iría en la contrapartida en la cuenta de ingreso de revalorización. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya vimos el tema de la compra de un activo. Cuando tiene deterioro, que es esa pérdida de valor del activo, y cuando tiene una revalorización, que es cuando ese activo tiene un aumento de valor teniendo en cuenta pues el saldo que tengo en libros a 31 de diciembre de ese año. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Ahora sí lo voy a guardar. ¿Preguntas? Por favor. ¿Preguntas? No van a decir que no tienen preguntas porque yo veo que sí salen preguntas. No teman a preguntar. Preguntas. Preguntas. ¿No? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señora. Chicos. Listo, me asustan porque yo creo que no me están escuchando. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esos dos temas. Voy a enviarles entonces por Telegram este archivo, ¿listo? Para que lo puedan revisar allá con colores, para que ustedes vean, bueno, esta cifra de dónde salió. Volvemos a revisar, miremos si realmente pues entendimos como tal este tema. Hasta aquí a donde vamos, ¿listo? Nos falta ver lo que es cómo se calcula la depreciación y lo del tema del desmantelamiento, que ¿qué es el desmantelamiento? El desmantelamiento es cuánto nos va a costar a nosotros, estamos adquiriendo una propiedad, planta de equipo hoy, cuánto nos va a costar cuando ya se acabe la vida útil de ese bien, pues como tal retirarlo, quitarlo, ¿sí? Removerlo, todo eso es desmantelamiento, ¿listo? Y este tema de depreciación, pues vamos a ver unos métodos de depreciación. ¿Listo? Ahí se los voy a dejar para que de pronto los vayan revisando. Igual este es este es por suma de dígitos de lo que corresponde al año, a los años de vida útil del activo. Y esto cuando nos hablan de un valor de salvamento que les voy a comentar. Entonces, ¿qué es? ¿Seguimos o dejamos hasta ahí el tema hoy? ¿Cómo se sienten entonces? ¿Cómo van? Marcela, cuéntame. Instructora, una pregunta. ¿Siempre que se hace depreciación se calcula al 10% o hay un porcentaje diferente para casos particulares? No, recuerden que la depreciación como tal, la empresa decide cuál va a ser su método de depreciación, que es lo que vamos a revisar en nuestra próxima sesión. Hay varios métodos de depreciación, ¿sí? Digamos, para este caso del activo, según el método que escogieron para el ejercicio, determinaron que anualmente el 10% es a lo que corresponde la depreciación de ese activo, ¿sí? Pero no necesariamente significa que para toda la propiedad, planta de equipo sea el 10%, no. ¿Listo? Eso depende, como le digo, de cómo la empresa elija el método de depreciación que se adecue como tal a lo que tiene que ver con el movimiento de su empresa. Le voy a comentar por qué. Hay un método de depreciación, como les dije, que era el de línea recta, donde todos los años lo deprecio por el mismo valor, ¿sí? Que es prácticamente lo que también estábamos viendo ahí, o sea, todos los años se depreciaba por el 10%, ¿sí vieron? Todos los años se depreciaba por el 10% ese activo. Eso se llama método de línea recta. Hay un método de depreciación que es un método de depreciación acelerada que nos dice, bueno, yo puedo decir que esa maquinaria esa maquinaria o digamos un vehículo, les voy a poner el ejemplo de un vehículo. No es lo mismo el desgaste o la cantidad de años de vida útil de un vehículo particular que está en una casa
pues de una vivienda familiar al desgaste o como tal la vida útil que va a tener un carro tipo taxi, ¿sí? De pronto para que me entiendan ese ejemplo que les quiero dar. El taxi, como tiene un mayor uso que un carro que tiene a nivel familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted en su familia, pues usted va y usa su vehículo cierta cantidad de veces. En cambio, el taxi constantemente está en uso, ¿sí? Quiere decir que si yo fuese el dueño del taxi, yo puedo elegir un método de depreciación acelerado, porque nos dicen, listo, ese vehículo en la parte fiscal a nivel de la DIAN nos va a decir que tiene una vida útil de, qué sé yo, 5 años, ¿listo? Pero realmente 5 años o 10 años o lo que determinemos, pues no como tal va a ser la vida útil igual de ese vehículo que sí puede durar los 10 años a ese taxi que puede durar la mitad, ¿listo? Entonces, en este caso, quienes tienen el vehículo tipo taxi pueden optar por este tipo de depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir? Que todos los años van calculando la depreciación por un mayor valor. ¿Listo? Que les voy a traer ahí el ejemplo, que me falta adicionarlo ahí, por un mayor valor del que debería ser por los años de vida útil que tiene el mismo activo, que es un carro, un vehículo. ¿Sí ven? El ejemplo que de pronto les quiero dar. La vida útil de los vehículos es la misma, pero la persona que tenga un taxi pues puede optar entonces por este tema de depreciación acelerada, por lo mismo que les digo, no es lo mismo, no va a tener la misma vida útil un taxi que un carro particular de una vivienda donde solo se mueve 2 veces al día. ¿Listo? Entonces la respuesta es que no siempre es el 10%. ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe, muchas gracias. Profe, qué Bueno, pena, yo sí me retiro de la sesión porque tengo que madrugar mañana con los muchachos, entonces ya no listo, puedo estar tranquila. pues, en la sesión. Muchas gracias. Listo, tranquila. Bueno, Marcela, dime, Alexander, cuéntame. Instructora, yo estuve investigando hoy, encontré 4 métodos de ¿De depreciación. depreciación? ¿Sí? Método de línea recta, método de doble saldo, método de unidad producida y método de la suma de los dígitos de De algo. la vida útil. Sí. ¿Sí? ¿Son Sí, esos señor. 4 o hay más? No, esos 4 son los que pues se usan de mayor manera. Y hay otro Oh, que es el de depreciación acelerada, pues también se lo voy a mostrar. ¿Listo? Entonces sí está bien. Entonces hay uno que se enfoca, como vieron, en el tema de la producción, ¿cierto? Uno donde se suman todos los dígitos de la vida útil, uno donde se divide el valor del activo en el total de la vida útil. Pero entonces vamos a ver cada uno de ellos más detalladamente en nuestra próxima sesión. ¿Listo? Para nuestra próxima sesión, entonces vamos a hablar del tema que nos hace falta ver de depreciación, donde vamos a ver los métodos de depreciación y vamos a ver el tema del desmantelamiento. ¿Listo? Para que porfa vayan revisando allá en plataforma. Está muy bien, Alexander. Muchas gracias por estar ahí como tan pendiente de estar buscando la información, que eso es lo que buscamos nosotros precisamente en las sesiones. Le invitarlos a todos, por favor, también que vayan revisando y se vayan como tal buscando más información al respecto. Como les digo, igual yo voy a traerles acá la información porque la idea es pues brindarles de mi parte lo mayor posible para que ustedes pues entiendan el tema. Nuevamente invitarlos a que me pregunten si de pronto no entienden algo, listo. En un momento ya les subo la grabación de esta sesión. Nuevamente, entonces los invito a la sesión de nuestra siguiente semana. Ya saben que trabajamos martes y jueves. De pronto, si se presenta algo extraordinario, pues les estaré comentando ahí por el grupo. ¿Listo? Excelente noche. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y pues nos vemos en nuestra siguiente sesión. Que descansen. Buenas noches. gracias, buenas noches. Gracias, instructora. Muchísimas gracias, instructora. Feliz Con noche. gusto. Muchas gracias.